Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente acá con ustedes en un miércoles más de enseñanza para compartir la palabra del Señor. A Él damos gracias por el privilegio que nos conceden llegar a ustedes a través de este medio. Es un medio que Él ha provisto utilizando la tecnología para que en estos momentos donde no podemos estar juntos, donde no podemos acercarnos físicamente, podamos acercarnos a través de estos medios y así poder edificar nuestra vida espiritual. Definitivamente estamos conscientes que la vida espiritual necesita, como la planta, ser regada permanentemente, darle el abono suficiente y poder darle el cuidado que requiere. Y esa es la vida espiritual. Y cada día nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para que nuestra vida espiritual pueda ser creciente, pueda cada día usted y yo avanzar en el propósito y en el proyecto de Dios. Seguiremos este día con el tema que hemos ya iniciado 2 martes atrás, recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Definitivamente el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor funciona de esa manera, relacionándonos. No podemos ser islas, los seres humanos por naturaleza somos seres sociales y como tal necesitamos relacionarnos los unos a los otros. No podemos convivir aislados o tratando de vivir como unos ermitaños. Tenemos que estar relacionándonos con los demás. Como consecuencia, ese principio nos debe llevar a nosotros a meditar profundamente cuáles son los indicativos que el Señor da para que podamos de esa manera nosotros estructurar un estilo de vida que efectivamente sea propicio para reflejar el carácter de Cristo y darlo a conocer como es debido. Porque al final de cuentas se requiere y se espera que aquellos que dicen que se han identificado con el Señor, que dicen conocer al Señor, definitivamente le puedan representar dignamente, porque eso es lo que Él ha plasmado. La iglesia del Señor es precisamente la representativa de Él acá en la tierra, y por esa razón es que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, dar lo mejor que está a nuestras manos para poder de esa manera honrar el nombre del Señor, reflejarlo dignamente y poder pensar en el ideal, por ejemplo, que las manos de Dios somos nosotros, que los pies de Dios somos nosotros, que a través de nosotros Él quiere reflejarse claramente delante de todos los demás. Quiero orar para dedicar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te agradezco, poderoso Señor, por la hermosa bendición que una vez más me permites poder tener este tiempo y llegar ahí donde se encuentran los hermanos, amigos, para poder edificar su vida espiritual. Estamos plenamente convencidos, poderoso Dios, de las grandes, preciosas y hermosas cosas que tú sigues teniendo para cada uno de nosotros. Y en esta noche, a través de la palabra, yo creo plenamente vas a edificarnos. En tus manos yo este tiempo lo deposito, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el texto bíblico que hallamos en Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Ahí Jesús nos plantea claramente y al final, sobre todo en los versículos 34 y 35, nos habla de un nuevo mandamiento. Y ese elemento de un nuevo mandamiento es el que siempre ha existido, que cada uno de nosotros nos amemos unos a otros. En el ámbito de la iglesia del Señor, en el ámbito de aquellos que conocen a Cristo, que son seguidores del Señor, el principio elemental de todo lo que van a hacer y de todas las actitudes, acciones y comportamientos que requiere de la vida espiritual tiene que estar basado en el amor. Eso es sencillamente el elemento más clave, fundamental y esencial de la vida espiritual. El apóstol Pablo, en el capítulo número 13 de la primera carta a los Corintios, hace una referencia al respecto. Allí habla del amor en sus 13 versículos del capítulo número 13 de Primera de Corintios, pero concluye que dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. En ese sentido, vamos a considerar entonces que nosotros tenemos que propiciar
que el amor sea la base fundamental, el principio elemental que deba regir plenamente la vida en cada uno de nosotros. Como consecuencia, eso nos llevará sencillamente al principio básico, donde cada uno de nosotros haremos todo lo que sea posible, cualquier tipo de relación y cualquier actitud o comportamiento que se espera de nosotros en relación a los hermanos, siempre teniendo como base, siempre teniendo como fundamento, siempre teniendo como, si podríamos decirlo, como un colchoncito donde descanse todo lo que se llama amor. Allí es donde tiene que descansar plenamente toda actitud y todo comportamiento en cada uno de nosotros. Debemos, por tanto, que manifestar plenamente una actitud precisa. Y hemos estado hablando acerca de los elementos esenciales que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros, esas recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Y hablábamos cómo relacionarnos los unos a los otros. Porque lastimosamente el antagonismo natural que existe en cada uno de nosotros, los seres humanos, hacia las relaciones saludables, hacia las relaciones correctas, es el egoísmo, el orgullo que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa acción es antagónica a las verdaderas relaciones, a las relaciones correctas, de tal manera que impide que podamos propiciar relaciones sanas y saludables. Entonces nosotros tenemos que estar revisando dentro de cada uno de nosotros, porque de hecho en algunos momentos planteamos: yo soy bueno para llevarme con la gente, yo me llevo con todos, yo tengo buenas relaciones con todos, yo planteo y me le meto a la gente. De repente pareciera que fuera así, pero quizá lo está proyectando bajo su propio parámetro, bajo su propia actitud, de repente imponiéndole a todas las personas con las cuales se relaciona su propio criterio, sus puntos de vista, sus opiniones, y como consecuencia no está teniendo relaciones saludables, está imponiendo sus criterios, y no ese es el tipo de relación que se espera de cada uno de nosotros. ¿Qué se espera en las relaciones? Que nosotros podamos tener empatía, esto es una identificación, sentir lo que la otra parte siente. Lastimosamente no es tan fácil ser empático y poder considerar la necesidad de la otra parte como nuestra, o considerar el sentido o el sentimiento de la otra parte como que es el que nosotros tenemos. Necesitamos bajar un poquito el elemento defensivo que nosotros tenemos para poder mirar efectivamente el estado y la condición de la otra parte, para poder identificarnos con ella y poder sentir lo que la otra parte siente. Cuando nosotros llegamos a considerar ese principio de relación, entonces vamos por buen camino, y lo que podamos hacer posteriormente a eso sencillamente será saludable, será beneficioso, y todos vamos a poder proyectar una vida relacional de tal manera que podamos considerarnos como hombres y mujeres felices, contentos, porque tenemos buenas relaciones. Aunque a usted no le parezca y aunque no lo crea, las personas que no pueden relacionarse con los demás sufren a solas, aunque tengan una actitud prepotente, abusiva, orgullosa, egocéntrica, donde se hace lo que dice y pareciera que impone sus criterios. Quizá usted y yo a veces no nos hemos dado cuenta, pero esas personas a solas sufren porque no tienen verdaderas relaciones amistosas, relaciones de comunión, relaciones saludables con los demás, y a solas sienten que desfallecen y que están solos en medio de este mundo. A todos esos que están pasando esos momentos difíciles, esta noche les invitamos a que podamos ceder un paso en nuestros criterios y permitamos ponernos al mismo nivel con los que están a nuestro alrededor, para que de esa manera nosotros podamos, como dice en el argot popular, llevar la fiesta en paz. No digamos si estamos hablando de hombres y mujeres que afirmamos conocer la palabra, que decimos conocer al Señor. Ahí es donde nosotros más tenemos
que reflejar el carácter de Cristo, esa actitud sabia, benévola, concluyente en relación al hecho de que queremos que se fortalezcan las relaciones y que podamos tener con la persona que sea necesaria una actitud considerada, una actitud ponderada, donde podamos verdaderamente hacerle sentir a la otra parte que entendemos lo que siente y lo que quiere. Jesús se presentó siempre como el modelo. Él dijo en Mateo 11, 29 o 30, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa actitud será sumamente determinante para que las relaciones puedan ser fortalecidas. Y entrando ya en los puntos esenciales de esas recomendaciones que la palabra nos da, de cómo poder relacionarnos, diremos bajo el parámetro de la primera forma y manera en cómo nosotros podemos relacionarnos. La primera dice, que ya la hemos estudiado, nosotros debemos de honrarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de honrarnos los unos a los otros, significa darle importancia, darle preeminencia a la otra parte. Y esto lógicamente borra la idea de tratar de obtener el primer lugar, como naturalmente todos los seres humanos nos gustaría. Por muy humilde que parezca una persona, porque hay personas que parecen humildes, solo tienen apariencia de humildad, pero no lo son. Hay unos criterios internos donde quizá en sus rasgos de humildad se queja en que lo desprecian, se queja en que no le toman en cuenta, se queja en que no le dan lugar, que no le dan espacio, que no le escuchan. Ese es el grito del interior que quiere tener el primer lugar, que quiere tener la preponderancia aún más. Diríamos, se disfraza muchas veces con apariencia de piedad. Hay personas que van a decir, yo me meto con el Señor, estoy buscando de Dios porque yo sé que si yo estuviera ahí las cosas fueran diferentes, algún día yo voy a estar ahí. Eso precisamente va bajo el criterio de que le reconozcan, ser visto y tenido como importante. Pero el consejo del Señor es que nosotros tenemos que aprender a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el honrar a otros va a venir a quebrantar ese sentido de autosuficiencia que hay en nuestras vidas, va a venir a echar por el suelo todo criterio que nosotros mantengamos de sentirnos importantes en relación a otros, de querer obtener el primer lugar. Va a ser añicos todo aquel criterio de búsqueda de notoriedad, de importancia o grandeza que muchas veces nos ha estado embriagando. Entonces necesitamos en primer lugar honrarnos los unos a los otros. En segundo lugar, dice el consejo del Señor que nosotros tenemos que vivir en armonía los unos a los otros. Bajo el criterio de armonía estamos hablando bajo el hecho de que cada uno de nosotros somos funcionales en nuestro campo. Cada uno de nosotros podemos rendir en el área donde estamos preparados y donde somos capaces. Aquí hay cero contiendas, aquí hay cero peleas, porque la armonía da el criterio de que cada uno hará su labor y su tarea según la capacidad que tiene. Y el mejor modelo que hemos estado usando es el concepto que nos proporciona el funcionamiento de una orquesta. La orquesta está conformada por una gran cantidad de instrumentos de diversidad, de cuerda, de tecla, de frotados, percusión, viento. Hay diversidad de clasificación en cuanto a los instrumentos, pero lo que rige el funcionamiento de una orquesta es la armonía. Y cada instrumento hace su papel y su tarea en la ejecución de una melodía para que se vea armónico y tenga un sonido que deleite al oído.
De la misma manera, si nosotros aprendemos a vivir en armonía los unos a los otros, no estaremos pisoteando ni estaremos quitando el lugar de otro. Estaremos en nuestro sitio y respetaremos el límite que se requiere para la buena relación armoniosa con los demás hermanos. Recuerdo un pensamiento de un líder mexicano, Benito Juárez. Él decía que el respeto al derecho ajeno es la paz, y ese es un criterio secular, pero tiene un pensamiento muy importante que debe ayudarnos a nosotros. La vida de armonía tiene un principio elemental: poder respetar no solo los criterios de otros, sino el funcionamiento en su vida. Si hablamos, por ejemplo, en servir en la obra del Señor, hay abundancia de acciones, de trabajos, de tareas que precisamente se pueden ejecutar y llevar a cabo para que la obra del Señor sea funcional. Y no hay razón para que estemos peleando tratando de ocupar el lugar que otro ya tiene. La vida armoniosa nos va a llevar a poder participar del elemento preciso y claro de entendimiento hacia el cual el Señor ha llamado que nosotros vayamos moviéndonos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para vivir en armonía es poner a disposición del cuerpo la función nuestra para edificar a los demás. Nadie tiene algo para sí mismo. El problema es que muchas veces nosotros estamos enfocando una bendición, una capacidad o una habilidad que nos ha sido otorgada por Dios para sentirnos grandes, importantes, los mejores, los que van adelante. Contrario a eso, el precepto de la palabra nos enseña que si algo nosotros tenemos, debemos de ponerlo a disposición del cuerpo para que ahí cada uno de nosotros podamos ser edificados, alcanzar lo que otro no tiene, dar lo que otro no tiene, para recibir de otro lo que yo no tengo. Y eso hará que nosotros funcionemos armónicamente. El tercer punto que hemos compartido ya es el que nosotros debemos aceptarnos los unos a los otros. Valga la aclaración que cuando hablamos de aceptarnos los unos a los otros, no estamos hablando de ser tolerantes en acciones pecaminosas, de decir, no, yo entiendo, yo comprendo que así es, que le inclina para acá o que se inclina para el otro lado y yo respeto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de condiciones naturales por las cuales nosotros somos. Algunos son más simpáticos que otros son más alegres, otros son más serios, otros son más ponderados, otros son más educados, otros son más formales, otros son más sanguíneos, abiertos. Si hablásemos en términos de temperamento, algunos son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos y otros son flemáticos. Bajo ese sentido, hablando en términos del temperamento, cada uno de nosotros tenemos que considerar. Hay personas que tienen un tipo de temperamento y aunque hayan conocido al Señor, lo único que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a cada uno de nosotros a poder manejar el complemento del gobierno, de la precisión en sentidos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos realmente estipular nuestra vida y nuestro ser de manera que podamos hacer las cosas que glorifiquen, que honren y engrandezcan el nombre del Señor, dado de que entendemos que cada quien es único, es especial, es irrepetible y que como consecuencia nosotros sencillamente vamos a manejar los criterios precisos y claros de que cada uno es como es y cada uno vive como es y cada uno tiene su propio criterio, su propio comportamiento y su propio carácter que
está precisamente puesto a los pies del Señor y que el Señor lo controla y que el Señor lo gobierna y que el Señor lo dirige. Qué importante es que entonces en este sentido nosotros podamos aceptarnos los unos a los otros. A veces nos gustaría que si yo soy bien formal, todos sean bien formales, que si yo soy muy sonriente, que todos sean sonrientes, que si yo soy muy serio, todos sean serios. Este es un asunto de entender que cada uno de nosotros fuimos hechos de forma especial. Aquí nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de separación. Debemos de aceptarnos tal cual son, no importa la cultura, la posición social, no importa la raza, no importa el sexo. Sencillamente nosotros tenemos que evitar que en medio de nosotros hayan separaciones, que los seres humanos son los que precisamente están imponiendo tales criterios. Por esa razón, nosotros debemos de comprender que en el Señor somos uno, miembros los unos de los otros. Debemos de recibirnos sin ninguna clase de distinción. Y eso habla del hecho de aceptarnos los unos a los otros. Quizá el principio de aceptarnos los unos a los otros nos va a llevar hasta tener que soportar algunas cositas que no nos sean muy gratas, no nos sean muy agradables, pero que en el fondo, por el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, que por el amor que le tenemos al Señor, que por el amor del cual hemos sido inundados nosotros, podamos aprender a tener buenas relaciones con los demás, aceptándonos tal cual somos. Ahora entramos al punto número 4, a la recomendación que el Señor da a conocer a través de la palabra, la número 4. Debemos amonestarnos los unos a los otros. Ojo a esto. Es tan importante que nosotros podamos comprender el principio elemental de lo que significa amonestarse. Cuando hablamos de amonestar, nosotros normalmente estamos pensando en regañar, en llamarle la atención, en gritar. Pero en realidad el precepto bíblico tiene algo más que esa simple actitud. Es hacerlo con amor, bajo el contexto bíblico. La palabra amonestar más bien lleva la idea de advertencia. Ese es el criterio, advertir. No es tanto regañar, no es tanto llamar la atención fuertemente, sino más bien el amonestar tiene la idea de advertencia. Cuando nosotros estamos hablando de advertencia, es plantearle un criterio a una persona acerca de una conducta que está llevando a cabo y decirle que de no cambiar tal conducta le puede ocurrir un resultado negativo para el cual no le gustaría estar ni recibirlo. Como consecuencia, cuando estamos hablando de amonestar a los demás, es llegar referente a una actitud que se considera incorrecta. No que nosotros la consideremos incorrecta, sino que se considera incorrecta tomados los preceptos y los principios de la palabra, porque los principios de la palabra son los que efectivamente nos deben regir a cada uno de nosotros, porque yo puedo tener mis propios criterios, yo puedo tener mis propias ideas, yo puedo decir así soy yo, pero aquí no es asunto de lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que me parece. Aquí el principio tiene que ver con el hecho de qué es lo que dice la palabra. Recuerde que la palabra es el principio que debe regir cada una de las acciones nuestras. Nosotros tenemos, si hablamos de comportamiento, si hablamos de conductas, si hablamos de estilos de vida, vayamos a la palabra. No nos perdamos, no nos perdamos. Le recomiendo que deje de escuchar lo que un hombre o una mujer le está diciendo. No, hermano, mejor hágalo de esta y de esta manera. No, lo que le recomiendo es que vaya a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? La amonestación precisamente tiene que ver con lo que la palabra le dice. Por esa razón se convierte en una advertencia, la cual lógicamente tiene que ser dada en espíritu de amor.
No es que usted va a ir y va a confrontar a la persona y le va a decir, hijo del diablo, ya veo que te va a caer fuego, te miro en el mismo infierno metido. Esa actitud, lastimosamente, lo que va a provocar es mayor daño a la persona que supuestamente queremos ayudar amonestándole. Al contrario de eso, más bien tenemos que llegar con una actitud de amor para poder llevar la advertencia acerca de lo que queremos. Porque recuerde, estamos hablando de recomendaciones de cómo relacionarnos los unos a los otros. Y estamos hablando en este punto 4 que nosotros tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Antes de seguir con ese principio, quiero leer una porción de la palabra que encontramos en Romanos capítulo 15 en el versículo número 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire el criterio tan importante que basa el hecho de que podamos amonestarnos, que nosotros estemos llenos de bondad y que estemos llenos de conocimiento. Esas características nos harán aptos para poder amonestarnos unos a otros. Si realmente usted no tiene bondad, si usted no tiene conocimiento, y esto va más allá de un conocimiento de la mente, de tener datos, habla más allá de tener una relación de la palabra y una relación con Dios. Hablamos de conocimiento de la palabra y de conocimiento de Dios, una relación estrecha. Una persona que conoce a Dios, una persona que conoce a la palabra y tiene bondad, le llegará a la persona para amonestarla y le hará ver con un criterio tan profundo que la persona amonestada va a salir de sí como que estaba fuera de orden y se percatará y se dará cuenta, estaba en camino malo o estaba en un camino equivocado, o estaba haciendo las cosas no tan correctas como debería. Y es tan importante que nosotros podamos tomar en cuenta ese elemento. Estamos llenos de bondad y estamos llenos de conocimiento, entonces dice el apóstol Pablo, estamos aptos para amonestarnos unos a otros. Dice acá que amonestar significa exhortar y apremiar a alguien a que adopte un curso de acción mirando no al pasado, sino al futuro. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Que las acciones que hoy por hoy nosotros estamos practicando tendrán un resultado mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año. Tenemos que ver nuestro presente pensando en el futuro. A veces nosotros decimos, no hermano, así está bien, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero. Pero lastimosamente perdemos la perspectiva de que mis acciones fuera de orden, mis acciones fuera de control, mis acciones fuera de lo natural que la palabra me está enseñando, al final de cuentas me va a perder y tendré que enfrentar los resultados de las malas determinaciones. Vea lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo número 16, hablando en términos de las relaciones entre nosotros. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros, y vea cómo, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces nosotros nos vamos a enseñar y nos vamos a exhortar. Esto es, amonestarnos los unos a los otros. Y lo vamos a hacer en toda sabiduría. Sí, es cierto, y no vamos a negar. De repente en medio del cuerpo, en medio de las personas que dicen que son cristianas, aparecerán algunos teniendo algunos criterios fuera de orden,
que se están saliendo de los límites que la palabra enseña. Entonces ahí es donde tienen que aparecer los espirituales, los que tienen sabiduría, los que tienen conocimiento, los que tienen bondad, y vamos a exhortar y vamos a amonestar al que lo necesita. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que piense que habrá un futuro, que la conducta que actualmente está teniendo llevará un resultado futuro, y ahí es donde nosotros tenemos que estimularnos acerca del anhelo que Dios quiere que nosotros tengamos. Para eso estamos, para que nos cuidemos los unos a los otros, y cuando estamos hablando de amonestarnos, debe tener el criterio de cuidarnos las espaldas. Si usted ve que algún hermano está desfasado en sus actitudes o descontrolado en sus comportamientos o fuera de orden en algunas condiciones, el llamado de atención de la palabra es que nosotros vayamos y nos amonestemos, exhortándonos y apremiándonos a adoptar un curso de acción pensando no en el pasado, sino en el futuro. Ánimo, hermano, cambien esto, estas cosas no están bien, estas actitudes no están correctas, tenemos que volver al principio de la palabra. Son acciones y actitudes que nosotros tenemos que valorar para poder acercarnos a aquellos que están a nuestro lado, si realmente nosotros estamos enfocando nuestra vida en el amor. Recuerde, como ya lo hemos mencionado, la base esencial de toda relación entre los hermanos es el amor. Por eso es que siempre vamos a estar leyendo San Juan, sobre todo capítulo 13, versículos 34 y 35, que habla de ese nuevo mandamiento. Porque cuando nosotros tenemos amor, entonces nos vamos a exhortar los unos a los otros, tratando de cuidar la vida espiritual de esa persona. Lógicamente, no es regañar, no es darle una porreada a la pobre gente para que quede malherida y nunca más vuelva, sino más bien con toda sabiduría, con todo conocimiento, con toda bondad, nosotros lo vamos a llevar y precisamente lo vamos a manifestar. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar que la clave esencial es que nosotros nos amparemos en una conducta espiritual. Y como dice acá, es una forma de cuidarnos los unos a los otros. Es una manera en que nosotros nos cuidemos, que hagamos que prevalezca el criterio de que me importa la vida de mi hermano, me importa la vida de mi hermana. ¿Cuál es el sentido que muchas veces nos da? Si se quiere perder, que se pierda. Aún más, hasta aplicamos el dicho aquel que se dice allá en el área secular: el que por su gusto se muere, que lo entierren parado. Si se quiere perder, pues que se pierda. No, acá este principio nos está llamando la atención a que nos cuidemos los unos a los otros. Ahora, no vamos a obligar a nadie, no vamos a presionar a nadie, sencillamente le vamos a hacer ver y le vamos a transmitir el principio real de lo que la palabra dice, porque ahí bien claro el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 15:14, lleno de todo conocimiento. Nunca usted puede exhortar, nunca usted puede amonestar bajo sus criterios. No es que yo pienso que debe, no es que yo creo, es que mi idea es, no. Su amonestación, su exhortación tiene que tener siempre un fundamento bíblico. Sus puntos de vista siempre tienen que ser escriturales. Sus criterios siempre tienen que tener una base bíblica. No, pues este no es asunto de que mi idea, que yo pienso, que es mi revelación, que es lo que Dios me está diciendo ahora. Es la palabra. Si Dios le habló algo, porque no niego que Dios pudiera hablarle, le va a hablar siempre bajo el contexto escritural. Le va a hablar siempre bajo el elemento de la palabra. Y ahí es donde entonces nosotros vamos a considerar precisamente el sentido de que cuando nos estamos amonestando, nos estamos exhortando y estamos apremiando a alguien, siempre será bajo el contexto bíblico. Por esa razón es como una forma, como dice Gálatas 5:13, de servirnos unos a otros. Si diríamos en términos así sencillos, cuidarnos las espaldas.
El hecho de amonestarnos los unos a los otros tiene que ver con el cuidarnos, el proteger, que el hermano no vaya a estar teniendo una conducta equivocada y que vaya a estar saliéndose de la tangente y perdiendo el sentido de lo que significa representar dignamente al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que valorar ese principio claro y preciso. Dice la palabra en Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El hecho de estar cuidando la vida, la conducta y el estilo de conducirse de otro hermano tiene que ver con ese principio, es que yo le estoy cuidando. Es que me preocupa su vida espiritual, es que me interesa su vida espiritual, es que me importa su condición espiritual. Por esa razón estoy pendiente de esta persona. Lógicamente, este no es asunto de llevarle la vida a los demás, de meterse en la vida o aún más, como algunos dicen, meterse en lo que no le interesa. No, en Cristo Jesús y bajo los criterios de relaciones, nosotros tenemos que estar cuidando la vida de los demás como una forma de servicio. Recuerde que en nosotros naturalmente hay un yo ciego. Ese yo ciego es aquel que no mira sus propios errores, que no ve sus propias fallas, y es natural en todos los seres humanos. Existe ese yo ciego, que los demás sí lo están mirando y tienen un criterio preciso. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando una persona en su yo ciego está cometiendo algunos errores, algún comportamiento equivocado que está haciéndole tambalear en su vida espiritual? Los espirituales, los que tienen sabiduría, los que están llenos de toda bondad, los que están llenos de todo conocimiento, van a ir con la palabra y se van a acercar de una forma y manera tal que podrán en amor servir los unos a los otros al plantearle los principios y elementos de la palabra. Qué importante es que nosotros podamos pensar: si voy a acercarme a mi hermano por el problema y la dificultad que está enfrentando, sencillamente lo haré con un solo objetivo: que mi hermano sea edificado, que mi hermano sea fortalecido. Pasamos al punto número 5. Punto número 5, quinta recomendación acerca de las relaciones entre los hermanos. Y este es algo que nos reclama verdaderamente tener el carácter de Cristo. Debemos ser compasivos los unos a los otros. Debemos ser compasivos los unos a los otros. Basado en ese criterio, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo número 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ojo a esto. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que llevar las cargas de los demás para que los demás anden tranquilos y confiados. Y no, el hermano está orando por mí. ¿Ya ora usted? No, es que el hermano ora por mí. Y usted, hermano, ¿cómo está su vida espiritual? Mire, yo dependo de lo que el hermano hace. Dijo el hermano que iba a estar orando por mí. Yo estoy segurito, como él está orando por mí, que nada me va a pasar. Y él tranquilo, muy constante, pero en su vida licenciosa. No, pero como el hermano está orando, eso es un error. Esa actitud es incorrecta. Cuando el apóstol Pablo está hablando de sobrellevar los unos las cargas de los otros, es compartir, ayudarle al otro, no quitarle la carga, sino ayudarle a llevarla. Por eso es sobrellevar, para que cada uno de nosotros podamos ver. Si el hermano lo vemos que va tambaleando por ahí, que la carga se le va torciendo, ayudarle para que pueda tener fuerzas y proseguir. Hay momentos, mis hermanos, donde naturalmente tenemos que enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles en la vida. Hay momentos donde los hermanos se enfrascan en algunos problemas, quizás por malas decisiones, o quizás porque tuvieron que venir como una forma para hacerle crecer.
y de repente se sienten debilitados, allí es donde nosotros tenemos que sobrellevar las cargas. Esto es ser compasivos, tener compasión. El tener compasión implica sentir la necesidad de otro como que fuera nuestra, sentir su condición, su dolor, su tristeza, su carga, como que fuera nuestra. Eso es ser compasivos. Tener compasión de otros es tratar de ubicarse en su posición, en el dolor y en la angustia. No estamos hablando de empatía, porque la empatía es la identificación bajo todos los criterios con la otra persona. En este caso, la compasión tiene que ver con el hecho de que nosotros identifiquemos el problema de otra persona como que fuera nuestro. Identifiquemos la situación de la otra persona como que fuera nuestra y que también nos haga sentir la tristeza y el dolor que la otra parte está pasando. En este caso diríamos, estoy tomando la carga de mi hermano, que empiezo a orar fervorosamente porque el hermano está pasando en un problema. Hago vigilia acompañando al hermano o a la hermana por la situación que está ocurriendo en su vida. Eso se llama compasión. Cuando un grupo de hombres o de mujeres empiezan a clamar porque alguien está pasando un momento difícil, un momento duro, adverso en su vida, y usted escucha y llega la hora y siguen buscando y siguen clamando y siguen intercediendo. ¿Sabe qué provoca esa actitud? La compasión. Y qué hermoso es que nosotros seamos compasivos los unos con los otros, porque ahí es donde realmente estamos teniendo una identificación por amor. El problema de la otra persona viene a constituirse como nuestro problema. La situación difícil de la otra persona viene a ser la nuestra. Nosotros debemos de considerar la necesidad de los demás y pensemos en nuestra propia condición. Si en algún momento dado yo me encontrase en un problema que el hermano está pasando, de repente me gustaría que me ayudaran. Me gustaría sentir el calor. Me gustaría sentir el apoyo. Me gustaría sentir que la persona esté a mi lado. Y esto tenemos una regla que Jesús planteó cuando habló, sobre todo en Mateo lo menciona él, que se le denomina la regla de oro. Que nosotros hagamos con los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros. Y en este sentido donde aparece la palabra compasión. Si me gustaría que me ayudaran, que me apoyaran, que intercedieran por mí, que clamaran por mí en un momento difícil, ¿lo estoy haciendo yo? Si quiero que sean compasivos, esto es, que piensen en mi necesidad como que fuera de ellos, ¿la tengo yo? Este elemento viene a quebrantar ese espíritu de orgullo y egoísmo que muchas veces nos está tomando el control en nuestras vidas, donde solo se preocupan por mí y solo yo y sabe que cuando nosotros somos egoístas y estamos pasando un momento difícil, creemos que el problema nuestro es el más grande, que la dificultad nuestra es la más difícil, que lo que yo estoy pasando es lo más terrible, pero en realidad es mi espíritu egocéntrico que solo hace que mire mis condiciones y pierda el sentido de que sin duda pueden haber personas que están sufriendo más que mí, personas que están padeciendo más que mí. Ahora bien, acerca de la regla de oro es que hagamos a los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros. Aquí viene el principio. Si yo quiero que sean compasivos conmigo, yo voy a ser compasivos con ellos. Y el texto que ya hemos leído de sobrellevar las cargas los unos con los otros tiene que ver en ese sentido. Cuando vemos a un hermano con grande necesidad, le vamos a apoyar y vamos a estar a su lado con él para poder fortalecerle en el momento duro y difícil, en el valle de sombra de muerte que puede andar pasando, en el momento de la dificultad, del temor y la angustia que pueda estar enfrentando. Allí es donde nosotros tenemos que comparecer. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, en el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuánta compasión ha tenido el Señor de nosotros. ¿No la vamos a tener nosotros por los demás? Jesús, en relación a este principio, refirió una parábola acerca de dos hombres, de dos deudores, dijo Jesús. Había un deudor que le debía a su señor 2,000 talentos. 2,000 talentos para nuestro tiempo es una cantidad estratosférica, grande. Estamos hablando de millones de lempiras, 2,000 talentos. Un talento estaba constituido por 2,000 denarios. Tenía muchos denarios, miles de denarios, un talento. Y el denario era el pago que se le daba a un jornalero al día. Si hablásemos en nuestros términos, estamos hablando del salario mínimo. Ese hombre debía no un denario, no debía 10 denarios, ni 1,000 denarios siquiera, debía 2,000 talentos. Y cada talento tenía muchos denarios, multiplicando bajo los criterios de la moneda nuestra, estamos hablando de millones de lempiras. Pues cuando su señor, a quien le debía esos 2,000 talentos, lo llamó a hacer cuentas, el hombre no pudo pagar. No pudo pagar. Y entonces le dijo, bueno, si no puedes pagar aquí, métanmelo a la cárcel o véndanmelo a él, a la mujer y a los hijos para por lo menos cubrir algo de la deuda. Y aquel hombre se tiró humillado delante de su señor, perdóname o dame tiempo, dame oportunidad para poder pagarte. ¿Y cómo? Si no había forma de pagar. Pero aquel hombre, aquel señor fue movido a compasión y dijo, te perdono tu deuda. Qué terrible. Miles y miles de lempiras bajo el criterio de nuestro lenguaje actual le fueron perdonados. Aquel hombre salió contento, muy contento, feliz, me perdonaron la terrible deuda que tenía. Pero al poco tiempo de ir caminando se encontró con un conciudadano, otro hombre conocido de él. Ese le debía a él 100 denarios. 100 denarios, ni siquiera un talento, ni siquiera la mitad de un talento. Y él le acababan de perdonar 2,000 talentos. Ese le debía 100 denarios. Y cuando se lo encuentra, págame. Y el otro le dice, dame tiempo, dame oportunidad. No, que tenés que pagarme. Y aquel le rogó. No hubo compasión en este hombre a quien le acababan de perdonar tal cantidad de dinero. ¿Y sabe qué hizo? Lo metió preso. Al que le debía 100 denarios, lo fue a meter preso. Alguien que acababa de ver lo que había acontecido, cómo a él le habían perdonado 2,000 talentos y él no había perdonado 100 denarios, fue y le contó al Señor. ¿Sabes qué hizo aquel a quien le acaba de perdonar la deuda de 2,000 talentos? ¿Qué hizo? Se encontró con alguien que le debía 100 denarios y ¿sabes qué hizo? Lo metió preso porque no lo podía pagar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Tráiganme a ese, métanlo preso, porque no pudo tener compasión de otro como se tuvo con él. Ahí es donde muchas veces nosotros quedamos quebrantados, hermanos, y quedamos, si podríamos decirlo, descalificados. Nos gusta que sean compasivos con nosotros, pero no queremos ser compasivos con los demás. Nos gustan que nos ayuden cuando estamos en momento de necesidad, pero ni siquiera hacemos una oración así de resorte por otros cuando están en problemas y en dificultades y nos damos cuenta. Y a veces decimos que son buenos amigos nuestros. Que se lo lleve el diablo. Que enfrente lo que quiera, tiene la culpa. Está bien que le pase para que aprenda. Y muchas veces es lo que decimos. Pero cuando realmente nosotros somos compasivos, la compasión nos mueve desde el interior y vemos la necesidad de aquella persona como nuestra. Y los criterios precisos que el Señor sencillamente plantea aparecen en cada uno de nosotros y podemos reflejar lo que sencillamente el Señor quiere. Esa compasión que Él tuvo de nosotros,
esa compasión que Él mostró para nosotros. Si el Señor no hubiera sido compasivo con nosotros, sencillamente no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero Él vio que estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Como tal, ese elemento trajo sencillamente a que el corazón de Dios fuera movido a misericordia. En cierta oportunidad dice que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. La compasión precisamente hace sentir la condición de los demás precisamente como propias. Dice acá, ser compasivo es ver la necesidad de otro como nuestra, tomar la carga de otro. Una definición general de compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Es poder sentir que es nuestra. Es poder sentir que es nuestra carga. Es poder sentir que nos pertenece también a nosotros. Le pregunto en este tiempo, ¿usted está sintiendo la necesidad de los demás? No le digo que tiene que sentir la necesidad de todos los seres humanos, porque si no los conoce es imposible. Pero por lo menos las personas que usted conoce. Solo por ejemplo, está teniendo compasión por aquellas personas que usted conoce que han sido contagiadas por el COVID-19. ¿Siente el dolor de esas personas? ¿Siente el pesar? ¿Siente esa carga? ¿La comparte? ¿Es compasivo? Ahí es donde nosotros tenemos que comprender el llamado del Señor para cada uno de nosotros. Si hablamos en términos de lo que la Biblia habla acerca de compasión, es una sencilla palabra. El sinónimo es tener misericordia. Si usted es compasivo, tendrá misericordia de aquellos que están a su alrededor. Diríamos, una persona que tiene compasión o que tiene misericordia es aquella persona que es movido a una piedad empática. Su piedad tiene piedad de esa persona porque siente el dolor, porque siente la situación que la persona está pasando y como consecuencia la carga la toma como propia y empieza a sentir el criterio preciso de lo que Dios está sencillamente viviendo para esa persona. ¿Qué diríamos en este caso? Una persona compasiva es aquella persona que ha aprendido a ver a las demás personas que están a su alrededor como Dios las está mirando. Tiene la mirada de Dios. Allí el punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. Él es el mejor modelo, es el mejor criterio. Dios es la raíz y el movimiento de toda compasión y como consecuencia nosotros tenemos que considerar ese principio elemental de nuestra vida. Dios es la raíz y el fundamento, el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. Debemos nosotros estar revisando. De hecho, si el amor de Dios está en nuestros corazones, ese criterio nos va a impulsar a que nosotros seamos compasivos, a que nosotros sintamos la carga, la necesidad, el dolor de aquella persona que está a nuestro alrededor como que fuera propia. Estamos hablando de que Dios es el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. Si Dios ha llegado a nosotros, si Dios llegó a nosotros, tendremos que ser compasivos. Si por ejemplo una persona que fue abusiva en su vida natural sin Dios, una persona que golpeaba, una persona que maltrataba, y no necesariamente estamos hablando bajo los términos físicos, porque se golpea físicamente, pero se golpea psicológicamente también. Se maltrata físicamente, pero se maltrata psicológicamente. Y el maltrato emocional, psicológico, tiende a tener una herida más profunda en el corazón de la persona que ha recibido el daño. Pero esa persona que tenía ese carácter impulsivo, avasallador, que atacaba, que golpeaba a los demás, si Dios llegó a su corazón, tiene que tener un cambio. Tiene que
empezar a salir de él la compasión por los demás. Tiene que empezar a sentir el dolor por los demás. Tiene que empezar a sentir la carga de los demás. La va a sobrellevar, como dice que Dios es el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. Y tenemos una cita bíblica ahí, Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 16. Dice ese texto bíblico de la siguiente manera: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Debemos, bajo ese sentido, entender: Dios está en nosotros. Nosotros ya tenemos el manantial y la fuente de esa compasión para mostrarla delante de aquellos que la necesitan, y como consecuencia poder reflejarla de manera clara. Y dice el último pensamiento acerca de ser compasivos los unos a los otros: la compasión de Dios está relacionada con su misericordia, bondad, paciencia, gracia, perdón y amor. Definitivamente el Dios que nosotros tenemos es un Dios amoroso, un Dios de criterios, de carácter, y quiere que nosotros lo imitemos, y quiere que nosotros también tengamos su mismo comportamiento para que podamos reflejar que en nosotros no hay solo religión, porque una cosa es ser religiosos y otra cosa es tener a Dios dentro de nuestros corazones, lo cual se mostrará vívida y claramente con nuestro carácter y nuestro comportamiento. Muchas veces nosotros hemos estado mostrando de manera incorrecta, de manera negativa, el criterio de lo que significa el carácter de Dios, y en este caso la compasión. Hasta han habido canciones de diversidad de formas criticando eso. Por ejemplo, aquel cantante guatemalteco dice, de mi barrio, la más religiosa de doña Carlota, dice, y en no sé cuánto tiempo me punchó un montón de pelotas. Y dice, era mala, para él era mala la viejita y era religiosa. Piensen esta noche de qué forma nosotros estamos reflejando el carácter de Dios, de qué manera estamos dando a conocer la vivencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente la gente está recibiendo de nosotros? Si realmente estamos siendo compasivos o no nos interesa en lo absoluto el dolor, la tristeza y la congoja que otros puedan estar experimentando en su vida personal. Debemos tomar en cuenta este principio. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, con su bondad, su paciencia, su gracia, su perdón y su amor. Si ahondásemos en cada una de estas palabras, tendríamos que tener otro tiempo más. Pero ya estamos llegando al final en esta noche de este tiempo, cerrando este principio tan hermoso: ser compasivos los unos a los otros. Yo en esta noche le invito a que medite. Quizás no se acuerda de todos los 5 puntos que hemos compartido, pero por lo menos piense en este quinto. ¿Cuánto usted está siendo compasivo con los demás? ¿Hasta dónde está aplicando la compasión en su vida y de qué forma la está reflejando? Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, poderoso Dios, que con tu ayuda, con tu cuidado y tu hermosa bendición puedas, poderoso Dios, ayudarnos a poder reflejar tu carácter en la relación con los demás. Porque sabemos, poderoso Dios, no podemos evadir el hecho de tener que relacionarnos con otras personas, pero también tenemos que entender con gran claridad, poderoso Señor, que la única forma en cómo podemos hacerlo es teniendo tu carácter. Ayúdanos, poderoso Dios, a reflejarte de manera tan clara y tan precisa que podamos darte a conocer sin necesidad de abrir nuestros labios. Nuestra conducta será suficiente. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy agradecido con el Señor por el privilegio que me dio compartir con ustedes en esta noche. Les invito a poner en práctica cada una de estas palabras para que sea evidente el carácter de Dios en cada uno. Les invito asimismo a que nos puedan acompañar el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, donde seguiremos hablando acerca de las recomendaciones que Dios da acerca de las relaciones entre los hermanos. En esta noche, que Dios les bendiga.